Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta última presentación de estas fantásticas jornadas. Antes de comenzar y presentar a nuestra, por supuesto Osvaldo Delgado ya lo conocen, presentar a nuestra invitada de lujo el día de hoy, queremos contarles, anunciarles que acabamos de concretar el armado, la formación de un nuevo dispositivo asistencial de la cátedra que va a funcionar en articulación con la investigación que desde la cátedra venimos haciendo, la investigación que Viviana Mossi y Silvia Pino describieron hoy durante la mañana en relación a las nuevas sexualidades, y que este dispositivo nos va a permitir trabajar en articulación con una o dos instituciones en relación a las nuevas sexualidades, específicamente en el ámbito de la transexualidad, y que entonces nos va a dar la posibilidad de dos cuestiones. Por un lado, un espacio de conversación, que es algo que ellos están pidiendo especialmente, un espacio entonces de conversación con psicoanalistas, y por otra parte la atención clínica, que va a ser una atención clínica en la facultad, en la universidad. Hay un consultorio en la universidad, en la facultad, destinado a esto, así que bueno. Se merece un aplauso. Bueno, ahora sí, esta mesa tiene por nombre Freud, un despertar de la humanidad. Ese nombre es el título del libro de Vilma Cocós. Es el libro que ahora Vilma nos va a presentar. Es un lujazo tenerla a Vilma en la Facultad de Psicología, en la UBA. Vilma es una psicoanalista argentina, pero que vive hace muchos años en España. Es un lujo tenerla aquí, que presente su libro, y que además es un libro que, como ustedes verán, está en absoluta consonancia respecto a la posición y a la lectura, a la operación de lectura que tenemos en la Cátedra de Psicoanálisis Freud y Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos, lectura orientada por el profesor Delgado. Una presentación formal. Vilma es psicoanalista, analista miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del campo freudiano, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y profesora del nuevo Centro de Estudio de Psicoanálisis y Orientación Lacaniana y también del Instituto del Campo Freudiano. Colabora tanto en prensa escrita como con publicaciones especializadas y es autora de diversos libros, además de este, entre los que se destacan La neurosis obsesiva 2, Lecciones introductorias a la clínica psicoanalítica y Lo que Lacan sabía, además de diversas obras colectivas. Antes de darle a Vilma la palabra y luego a Osvaldo, quería hacer otra presentación. Me gustaba tomar algo del libro, un párrafo que creo que la presenta de otro modo. Dice así: en estas páginas he escrito sobre mi Freud, sobre lo que he podido aprender gracias a mis maestros y a mi análisis. Tenía 17 años cuando empecé la universidad. Quería con urgencia
tener las obras completas de Freud en papel Biblia y encuadernadas en cuero. Mi madre me regalaba en cada cumpleaños un par de pendientes de oro que yo atesoraba con celo y usaba en contadas ocasiones. Ocurrírseme y hacerlo fue todo uno. Los vendí para comprarme los preciados libros, los mismos subrayados una y mil veces con anotaciones al margen, ajados por el paso del tiempo que he citado en las notas. Sí, porque soy lacaniana y milleriana, puedo declararme freudiana. Y con ustedes, Vilma Cocos. Buenas tardes. Para mí es un enorme honor estar hoy aquí con ustedes, gracias a la invitación del profesor Delgado y de Susie Epstein. Lo que ha leído, el pequeño párrafo que ha leído Susie de la introducción, menciona que yo, a los 17 años, el modo en que conseguí los libros de Freud. Era la época en que estudiar en la universidad pública se transformó en un verdadero problema. Cuando la dictadura militar ocupó las aulas y se deshizo de las personas, de los profesores que hasta ese momento se habían ocupado de la enseñanza de psicología, los cambió por otros adictos al régimen. Nosotros teníamos que entrar en la universidad cada día y dejar nuestro documento y retirarlo cuando nos marchábamos. Esto para decirles la distancia que existe entre ese modo de estudiar, bajo la presión de una persecución y de una vigilancia constante, y la suerte inmensa que tienen ustedes de estar en una universidad así, donde se palpa, se percibe, se disfruta la libertad y sobre todo la falta de control ideológico. Solo en un lugar así puede prosperar la lectura incesante del texto de Freud que esta cátedra propicia y que ustedes disfrutan. He dicho que mi Freud es el resultado de mi recorrido analítico y de mi formación. Estos dos caminos culminan en la titularidad de la cátedra que cada uno puede obtener de su propio inconsciente. Porque el inconsciente primero es un saber de otro que nos es ajeno y hace falta que alguien nos oriente y nos ayude para encontrar el saber que no tenemos a disposición de nosotros mismos. Tenemos que apropiarnos de nuestro propio saber inconsciente. Como dijo Freud, allí donde ello era, yo debo advenir. Y puedo firmar esto en nombre propio. Como dijo el profesor Delgado, este libro no es una tesis, no es un comentario, es el producto de un trabajo personal que va desde la soledad al lazo con otros, que es el discurso analítico. En el capítulo final dedicado al pase de Freud
y la causa analítica, la causa freudiana. Me detengo un poco sobre el famoso sueño de Irma de Freud, donde podemos localizar el pasaje de la soledad al lazo con nosotros en la propia experiencia de Freud. Él quería que fuera considerado el momento de descubrimiento del inconsciente. En ese sueño ocurre algo muy particular en la relación del avance de Freud respecto a su propio inconsciente, a su propio trabajo personal, a la lucha contra sí mismo que hace cada quien que se analiza, hasta lograr acceder a lo que Osvaldo Delgado llama, tomado del texto de Freud, la aptitud del psicoanalista. No se llega así nomás. No es suficiente creer en el inconsciente. Hace falta una mutación personal, una mutación pulsional, para acceder a ese lugar que supone una gran abnegación. El lugar del psicoanalista supone una gran abnegación. Dedicarse a la causa freudiana supone abnegación. ¿Cómo lo consiguió Freud? Dice Lacan, porque tenía agallas. Porque en lugar de despertarse horrorizado con lo que encontró en ese sueño, siguió. Siguió hasta el momento en que el yo, el narcisismo, se elimina, y en ese momento es un momento de lo que llamamos atravesamiento hoy, un momento donde ya se escucha la voz de nadie. Dice Lacan de ese momento: si Freud se hubiera quedado con la idea de que había descubierto el misterio y el secreto de su relación con el mundo, sería un delirio o una construcción esotérica. Pero Freud toma lo que encuentra en ese sueño y nos lo dirige a nosotros. Inaugura como tal el discurso analítico. Es decir, que todo el trabajo de los sueños que él expone en la Traumdeutung, ese trabajo está destinado a ilustrar su doctrina sobre el inconsciente con sus propios sueños, descubriendo que lo esencial de los sueños radica en la deformación onírica, que requiere que debamos hacer un trabajo para extraer ese saber que está deformado. Y él dice: ¿cómo hice yo para descubrirlo? Simplemente porque tenía coraje moral para enfrentarse a sus propias limitaciones. Cada día el psicoanalista se enfrenta al combate con las limitaciones, con las resistencias, las propias, las del discurso y las resistencias exteriores al discurso analítico. ¿Qué les voy a decir yo, que vivo en España, en donde no hay ninguna universidad donde ustedes puedan estudiar psicoanálisis, donde están completamente tomadas por la psicología cognitivo-conductual, donde el psicoanálisis es despreciado? Entonces, también ahí nuestra batalla es constante. Y es constante junto a los que, como Nora Cortinas, luchan cada día por la libertad, a la que hemos escuchado hoy, conmovidos seguramente. Y esta lucha por la justicia, por la dignidad de la que nos hablaba Nora Cortiñas, tiene bastante que ver con nuestro combate también. Por eso ella decía: el psicoanálisis forma parte de esta gran lucha. Es decir, nosotros formamos parte de esa lucha cotidiana por la libertad y por la dignidad, cada uno a su manera.
tenemos que saber nosotros cuál es la manera propia del discurso analítico. Cómo nosotros podemos estar a la altura de las exigencias del discurso analítico que decía Lacan. Él mismo en el seminario Ancor dice que experimenta temor y temblor cuando revisa lo que ha dicho y piensa que pudo haber dicho tonterías. Temor y temblor. Tiene resonancias kierkegaardianas, ¿verdad? Es decir, que nuestras exigencias se regulan por lo que da título a estas jornadas, por la eficacia clínica del psicoanálisis. Es ahí donde nosotros debemos controlar lo que hacemos, lo que decimos y someternos a la exigencia de la revisión constante. No es una validación estadística. ¿Y cómo validamos nuestra eficacia? A través de la conquista del bien decir. Freud, en el Congreso de Budapest, en el año 1918, era una ocasión extraordinaria porque estaba en medio de la Guerra Mundial, la primera, no se preveía el final todavía. La psiquiatría había implementado sobre los traumatizados de guerra, los pobres soldados que no podían resistir matar a otros, implementaba un método que se llamaba faradización. Es decir, que consistía en un tratamiento mediante conductas aversivas, evidentemente les trataban como cobardes, y mediante estos tratamientos aversivos pretendían ser más cruentos que la guerra para que desearan volver. Los suicidios se multiplicaban porque era intolerable lo que estaban atravesando. Los primeros discípulos de Freud, que fueron llamados a filas, inventaron una manera de atender a esta gente. En las primeras terapias de masas o colectivas o de conversación las inventaron ellos con estos desgraciados. Y la eficacia del psicoanálisis fue inmediata, al punto que en el Congreso de Budapest vienen autoridades y responsables de los ejércitos que estaban en pugna, porque pensaron, bueno, acá hay una solución. Esta gente hablando llega a resolver lo que se llamó neurosis de guerra. No pensarán que Freud se puso tan contento. Freud tomó los éxitos terapéuticos con cautela, diciendo, bueno, vamos a estudiar. Y fue la primera vez que se produjo un debate clínico sobre los casos de traumatizados por la guerra. Freud temía que el psicoanálisis se convirtiera en una terapéutica y que los médicos que estaban ahí adoptaran inmediatamente el psicoanálisis como un método terapéutico y se quitaran del medio el objetivo final de un análisis, que es una mutación subjetiva, no solamente la desaparición de los síntomas. Pero en esa ocasión, Freud, que habitualmente hablaba sin necesidad de tomar notas, lo cuenta su hija Ana Freud, se quedaron pasmados porque Freud llevó escrito lo que quería que esta gente escuchara. Estaban
casi todos vestidos con sus uniformes militares, menos Freud y su discípulo Bernfeld, declarado pacifista. En ese momento Freud se dirige a las autoridades y les dice que lo verdaderamente importante es que los estados se comprometan a ofrecer a las masas, al pueblo, centros asistenciales psicoanalíticos, no solamente la cirugía para todos. Felizmente, como él dice, la guerra terminó un año después. Los estados se olvidaron los responsables de sus compromisos. Pero se había encendido ya la mecha y se fundaron en poco tiempo 2 centros asistenciales que son ejemplares en la historia del psicoanálisis: el Ambulatorium vienés en 1920 y el Instituto de Berlín de 1922. La época de entreguerras y la República de Weimar dieron lugar a la expansión del psicoanálisis, a la vez que los psicoanalistas participaban en los movimientos libertarios, participaban en las luchas feministas, participaban en la modificación de la educación. Era algo increíble. Freud mismo formaba parte del Consejo de la Ciudad. ¿En qué consistía? En decidir hacia dónde iba el dinero que recibía Austria de ayuda de Estados Unidos, fundamentalmente para los centros infantiles. Freud era un ejemplo de lo que es el compromiso del analista ciudadano. Eso no quiere decir que perdiera de vista la importancia de la formación y el avance de la doctrina, como podemos comprobar con sus escritos. Encontró algo esencial en la neurosis traumática, en las neurosis de guerra. ¿Qué encontró? Que el trauma no es efecto de razones exteriores. El trauma de guerra es un efecto de un conflicto interior entre el yo pacífico y el yo guerrero que se le ha insertado al soldado. Si esto no fuera así, se caería en la idea de que el ser humano, en la hipótesis biológica del ser humano, que el ser humano es un animal y que cuando le dicen mate tranquilamente, lo único que tiene que hacer es empezar a matar, porque sus instintos agresivos y animales le llevan a eso. Freud dice, no es tan simple. Se genera el conflicto interior. Ese es el trauma fundamental, ético, que puede llegar a la enfermedad y a la muerte, para no matar. ¿Cuánto tiempo tengo? 8 minutos. 8 minutos. En el libro menciono un episodio fundamental de la historia del psicoanálisis en relación a la psiquiatría, que es que Freud fue llamado como experto a evaluar la acusación contra un psiquiatra famosísimo que era Wagner Jaregg. La acusación de haber torturado a un teniente, el famoso teniente Kaulers. Menos mal que hay un registro de esa conversación, porque por supuesto el psiquiatra desprecia el psicoanálisis, dice que no se puede aplicar a las masas y como pretendían, y Freud dice, sí, se puede aplicar. El otro dice, no tiene eficacia. Freud dice, sí, tiene eficacia. Y le dice algo fundamental. Lo importante para un médico es no ceder
a ningún otro amo que no sea la abnegación al servicio de su enfermo. ¿Por qué? Porque los psiquiatras estaban al servicio de la guerra. Y Freud deja este mensaje fundamental. ¿Por qué es importante conocer todo esto? ¿Por qué es importante leer los libros y conocer la historia del psicoanálisis? No para hacer tesis, como dice Decado. No, porque nosotros somos un producto de esa historia. Porque si no conocemos cuáles son los engarces de todo eso con nosotros, seguramente nos equivocaremos o erraremos nuestra acción, que es la que nos importa. Porque ahora nosotros tenemos que actuar. Esa es la acción freudiana. ¿Cómo vamos a actuar? Inventando dispositivos así, como el que celebramos que se inaugure hoy mismo. Es un día histórico. Para mí, desde luego. No podemos, de la misma manera que necesitamos a alguien que nos oriente para poder descifrar nuestro propio inconsciente, necesitamos una orientación para leer el texto de Freud. Necesitamos la enseñanza de Lacan y la orientación de Jacques Alain Miller. ¿En qué sentido la necesitamos? Para saber reconocer las resistencias al discurso analítico, para localizarlas y poder maniobrar en ese sentido. Las resistencias cambian con las épocas. Hoy en día, y por eso es importante conocer la situación en la que nos movemos, las resistencias toman formas muy particulares. Como dijo, no lo dijo así, pero yo lo entendí mucho de lo que dijo el señor juez Rosansky. Una de las resistencias contra el discurso analítico es la transparencia, que se distingue muy, muy bien de la transmisión. Esa es nuestra responsabilidad, transmitir. Pero frente a la transparencia, que genera la impudicia, que genera la obscenidad, que promueve la degradación de la palabra, la manipulación de la verdad, la banalización del saber, el desprecio por los semblantes, ¿qué hacemos frente a todo esto? Saber que es así y crear medios para afianzar la causa freudiana, la acción freudiana, donde este espacio, ustedes, todo lo que está ocurriendo en estas jornadas es un ejemplo. Es decir, dignificar el uso de la palabra tal y como lo promueve la acción freudiana, transmitir el principio de abnegación que Freud llamó principio de abstinencia. Un psicoanalista ha de abstenerse de servir a otros amos que no sea la acción analítica que permite a sus analizantes llegar a ser el titular de su propia cátedra. Muchas gracias. Gracias es una palabra que queda chiquita. Muchas gracias. Osvaldo Delgado. Bueno, voy a hacer una breve referencia porque me están haciendo señas que tengo que ser muy cortito. Junto con lo que anunciaba Susie Epstein, de nuevo dispositivo asistencial,
de las cátedras nuestras, Psicoanálisis Freud, construcción de los conceptos psicoanalíticos, este dispositivo asistencial nuevo sería el tercero. Ya tenemos otros dos. Uno en el Hospital de Clínicas, de Psicoanálisis y Derechos Humanos, el dispositivo clínico de investigación con la Asociación de Sobrevivientes de la Tortura. Este es el tercero que acabamos de crear hoy. Junto con esto va a haber una modificación en una parte del programa de las dos materias de psicoanálisis Freud y de construcción de los conceptos psicoanalíticos. Va a haber en determinado momento en Freud, específicamente cuando trabajamos sexualidad femenina y la lógica falocastración, vamos a trabajar teoría de género y feminismo. Ahí vamos a poner en debate el psicoanálisis con las nuevas teorías de género, con el feminismo. Y en construcción de los conceptos psicoanalíticos, efectivamente, cuando trabajemos toda la problemática en relación al cuerpo, ya que la materia es cuerpo, goce y síntoma, vamos a trabajar también otros textos al respecto. Así que les anuncio todo esto el día de hoy. También esto está también decidido ya. Hay una cuestión muy importante. Hace un tiempo recibo un texto, este texto de Vilma Cocos, que me dice: para Osvaldo Delgado, en reconocimiento de su gran labor en pos de la difusión de la causa freudiana en el mundo, con afecto, Dilma. Una alegría enorme, maravillosa, ¿sí? Encontrar una colega argentina, pero que vive hace muchos años del otro lado del Atlántico, este encuentro en relación a la obra de Freud. Y en lo que ella escribe como prefacio, va a decir, en la presentación, va a decir una cosa extraordinaria para mí, que es: sí, porque soy lacaniana y milleriana, puedo declararme freudiana. Es cierto que hay psicoanalistas que se declaran freudianos sin ser lacanianos ni millerianos, y son dignos de todo respeto, ¿sí? Dignos de todo respeto. Pero en lo que hace a Vilma, en lo que hace a mí, es así. Porque somos lacanianos y millerianos, desde ahí es de donde nos declaramos freudianos. Es con una orientación de lectura, desde la orientación lacaniana, desde ahí nosotros trabajamos los textos de Freud. Los interrogamos y todo el tiempo encontramos cosas inéditas. Todo el tiempo encontramos cosas inéditas. ¿Por qué encontramos cosas inéditas? Por aquello que tiene que ver con nuestro deseo, con nuestra propia subjetividad, por nuestros análisis, por nuestra práctica como analistas y también por la lectura que tenemos de los textos de la orientación lacaniana. Debo decir que sin los textos de la orientación lacaniana y sin nuestros análisis personales y nuestra práctica como analista, no encontraríamos lo que encontramos en los textos de Freud, ¿sí? O sea que no es un está ahí, son operaciones de lectura, como siempre se hace. Siempre se hace operación de lectura, y si uno cree que es posible leer hoy un Freud desde Freud, o está mintiendo o está estafando. No existe hoy leer a Freud desde Freud. Nunca existió. Siempre es una operación de lectura la que se realiza. Se lo puede realizar desde una orientación epistémica y desde una orientación analítica, o se la puede realizar desde prejuicios, desde ideología, desde creencias, ¿sí?
también se lo puede leer desde ahí. No hay una lectura que no sea impura en ese punto, que es la impureza del propio deseo. No hay lectura pura de Freud, no hay lectura pura de Lacan tampoco, ¿sí? No hay lectura pura de ninguno de los textos del feminismo, no hay lectura pura de Judith Butler, por ejemplo. Siempre se lee desde algún lugar. Lo importante es decir desde dónde uno lee, ¿sí? La honestidad está puesta ahí, en decir desde dónde uno lee. Yo les recomiendo a ustedes, para leer el texto, que primero lean el capítulo 11, el pase de Freud y la causa freudiana, que es el último capítulo. Que primero lean ese capítulo, detenidamente. Después que lean los otros 10 capítulos. Y al final vuelvan a leer el capítulo 11. ¿Se entiende? Primero el 11, el pase de Freud y la causa freudiana, luego el conjunto de los otros capítulos, donde hay una referencia muy importante a todos los referentes clínicos freudianos, muy importante, y al final vuelvan a leer lo que leyeron primero. Eso les va a permitir un abrochamiento del texto muy interesante. Y van a ustedes poder ubicar qué quiere decir el pase de Freud y la causa freudiana. Porque efectivamente la operación de lectura, que es una lectura que se pretende herética, una lectura que sorprenda, que siempre produzca cosas nuevas, inéditas, y no una reiteración de la misma lectura, siempre del mismo modo, obsesivamente. Entonces, no se trata ni de una lectura obsesiva, aplastada, monocorde, muerta, ya muerta, al modo obsesivo. Tampoco se trata de una lectura histérica, de hacer estallar todos los conceptos de Freud, absolutamente, hacerlos estallar permanentemente, licuarlos en una vastedad de significantes, ¿sí?, para finalmente no llegar a ningún punto. Tampoco se trata de una lectura fóbica, porque si fuera una lectura fóbica me mantendría todo el tiempo a distancia y le tendría tal respeto y temor a los textos de Freud que apenas puedo leerlos y repetir algunas cosas de memoria, si fuera posición fóbica. Efectivamente, si fuera una lectura perversa, podría leer los textos de Freud, desmentirlo y decir algo totalmente contrario, diciendo que Freud dice eso. O podría hacer una lectura psicótica, también, ¿por qué no?, ¿sí?, y tomar algún párrafo, texto de Freud, y ponerlo a construir un delirio propio. Y no crean que es insólito, hay muchos textos de psicoanálisis que son producciones delirantes, ¿sí? La gente delira, tiene derecho, es parte de los derechos humanos, que la gente delira, y hay gente que delira. Entonces es insólita las cosas que pueden decir. Bueno, se trata de la rigurosidad de lectura y con una orientación. Y este texto es eso, una rigurosidad de lectura con una orientación clara y explícita. Yo lo súper recomiendo. Bueno. Bueno, un segundito para cerrar. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Simplemente leer un parrafito del final que me parece que ilustra muy bien la enunciación de Vilma en relación a lo que pudo transmitirnos. Cada analista, desde el final del libro, cada analista es invitado a transmitir lo que aprendió y aprende de su soledad en la lectura del inconsciente, porque en ello se asienta su práctica y es lo que otorga el color, el tono, el estilo con el que toma la palabra como portavoz del mensaje freudiano. Muchas gracias.